Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Él respondió: «Tratad de entrar por la puerta estrecha, porque os aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, vosotros desde fuera os pondréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os responderá: no sé de dónde sois vosotros. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois vosotros. Apartaos de mí todos los que hacéis el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seáis arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar vuestro lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos». Toda la vida de Jesucristo es un largo camino hacia Jerusalén, un camino hacia la pasión. San Lucas lo destaca especialmente mencionando varias veces esa voluntad del Señor que lo dirige hacia la ciudad en la que padecerá la muerte por la humanidad entera. Pero su camino no concluye en la Jerusalén de la tierra, sino en la Jerusalén del cielo. Nuestro camino tiene la misma dirección, porque Él es el camino. Y lo verdaderamente importante es estar en ese camino. A la pregunta que le hacen, Jesús no responde de modo directo, pero sugiere que la dificultad retrae a muchos de recorrer el camino, de luchar para atravesar por una puerta que solo atraviesan los humildes, porque Él es esa puerta. Como dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, yo soy la puerta. Jesús exhorta a recorrer el verdadero camino, y en ese sentido la clave es la semejanza con Él. La vida cristiana no consiste solamente en cumplir con determinadas prácticas, en realizar cierta clase de obras buenas y meritorias, porque todo eso, que debe existir, ciertamente, tiene un fundamento, que es la condición filial. Somos hijos de Dios, y por eso obramos como hijos de Dios. Una filiación que es la acción de Dios en nosotros. Hay un ser filial que es fruto de la redención, y es el fundamento de nuestras obras. Y en esa filiación, en el orden del ser y en el orden del obrar consecuente a ese ser, se encuentra la semejanza con Cristo, que es necesariamente semejanza con el Padre, porque es el Hijo. De allí se entiende la parábola con la que Jesús nos enseña a recorrer el camino. Se trata de ser conocido o desconocido para Dios, para el Padre Celestial. Por el bautismo hemos recibido la imagen del Hijo, que es también la del Padre, la similitud con el Padre, la imagen del Padre. Como le decía Felipe a nuestro Señor: muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dice: el que me ve a mí, ve al Padre. La filiación y la gracia nos vuelve parecidos a Dios, mientras que el pecado desdibuja esa imagen, la vuelve opaca, sumerge al hombre no ya en Dios, sino en la tiniebla, lo oscurece, lo deforma, lo desfigura. Dramática expresión esta que Jesucristo emplea en este Evangelio, cuando dice: no os conozco, no sé de dónde sois. Se ha perdido esa imagen, se ha desdibujado esa imagen. No entra el desconocido a celebrar la fiesta en la casa del Padre. Los que se han sumergido en las tinieblas dicen conocer a Dios, proclaman esa proximidad. Dicen: hemos comido y bebido contigo, te hemos escuchado enseñar.
sugieren una gran proximidad que imposibilitaría el desconocimiento. Pero son desconocidos. La oscuridad los envuelve, porque con su obrar desdicen su ser. Y recordemos que el conocer en la Escritura está muy vinculado a lo afectivo, está muy vinculado a el amar, no solo en cuanto a afecto sensible, sino en cuanto a la voluntad. Ser conocido, como dice Jesucristo también, mis ovejas me conocen a mí y yo las conozco. Es conocimiento propio del amor. Eso es lo que está aquí ausente. No son conocidos porque no aman. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan se encuentra una gran discusión de Jesús con los fariseos sobre este tema. Dice, nuestro padre es Abraham, dicen los fariseos, y después dicen, no tenemos más padre que a Dios, mientras Jesucristo niega esas dos afirmaciones. Dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Se nota acá la filiación, que no depende de una condición de descendencia por la carne, sino de descendencia por la fe. Las obras, o sea, la filiación auténtica se expresa en obras de fe. Y con respecto a la segunda, que le dicen no tenemos más padre que a Dios, Jesucristo les responde, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí. O sea que ahí está muy claro que el vínculo es el de la caridad. Y por eso concluye, vosotros sois, le dice a los fariseos, de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Nos recuerda lo que Dios dice en el libro del Génesis a Adán y Eva y a la serpiente. El linaje de la mujer aplastará la cabeza al linaje de la serpiente. Es decir, hay un linaje demoníaco que obviamente no es una cuestión física, sino espiritual. Es obrar como él. Es volverse parecidos a él. Dice, continúa Jesús, era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. En el Israel pecador hay una falsa proximidad con Dios denunciada muchas veces por los profetas. Con aquella, por ejemplo, aquella célebre frase de Isaías, en el capítulo 29, me han honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí. Casi una frase que resume toda la denuncia de la hipocresía religiosa del Israel pecador. Y también a nosotros nos puede suceder lo mismo, cuando reducimos nuestro vínculo con Dios a meras prácticas externas sin amor en el corazón. Nos podríamos incluso retrotraer al caso de Caín y Abel. Miró a Abel y a su ofrenda, y no miró ni a Caín ni a su ofrenda. Y la ofrenda de Caín no era mala, pero su corazón estaba pervertido. Entonces no bastaba la práctica externa. Dios mira primero el corazón y eso da sentido a el cumplimiento de todo lo demás. Digamos, el motivo por el cual uno obra. En el texto del Evangelio, comer y beber, dice, hemos comido y bebido contigo, evoca un banquete y supone una amistad profunda, los banquetes de alianza en la Escritura, ámbitos donde se pacta la amistad. No se trata entonces de una mera reunión social, hemos comido y bebido contigo, sino de una situación de alianza, un pacto de amistad, inquebrantable. Nada menos que la Pascua y la Última Cena, que es la plenitud, por supuesto, son banquetes donde Dios alimenta a su pueblo, incomprensibles al margen de la caridad, porque son alianzas de caridad.
La Eucaristía no casualmente es el banquete sacrificial por excelencia. Por eso mismo, al final de este evangelio que hemos leído, Jesús alude al banquete definitivo, el banquete del reino de Dios, que ya comienza en este mundo. Toda la escritura está enmarcada incluso por este tema. Comienza con aquel banquete que es más sutil, si se quiere, pero es Dios dándole a nuestros primeros padres todo como alimento, haciéndoles ver que el alimento lo reciben de Él, y después, no casualmente, el pecado original se configura como una escena de alimentación, de alianza, por lo tanto, pero al margen de Dios, el fruto del árbol, sin Dios. Y concluye en el Apocalipsis con el banquete de bodas del Cordero, banquete definitivo. O sea, todo está enmarcado en la alianza, en la caridad, en el amor a Dios, en el amor de Dios por nosotros. Porque Jesús, como dice al comienzo, se dirigía a Jerusalén, se dirigía allí al banquete sacrificial, donde derramaría su sangre para alimentar la vida nueva que el Padre engendra en nosotros. Y por ese banquete hacia la gloria definitiva, como lo canta, por ejemplo, el himno de la carta a los Filipenses, capítulo 2, se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, por eso, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. La humillación hasta la muerte y la exaltación gloriosa, dos momentos clave de inaudita densidad teológica y dos banquetes fundamentales, donde el amor de Dios queda expresado y rubricado para siempre. Y el último libro de la Escritura canta también la alegría definitiva por ese banquete eterno. En Apocalipsis 19 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante, de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos, continúa diciendo el Apocalipsis. Luego me dice, escribe, dichosos, bienaventurados, los invitados al banquete de bodas del Cordero. La Escritura también comienza con ese banquete de Adán y Eva y concluye con el banquete pleno de Cristo y la Iglesia, que da sentido a todo lo anterior. El Apocalipsis, en cierto sentido, es el primer libro. Hemos escuchado un evangelio entonces lleno de dramatismo y también lleno de gloria. Llegará un tiempo en que la puerta a la que Jesús hace referencia se cerrará, tiempo de juicio definitivo. El mal y sus ministros no tienen la última palabra. Solo los fieles, los verdaderos hijos de Dios en el mundo entero entrarán, pero el mal quedará excluido para siempre. Las palabras de Jesús anuncian lo que el Apocalipsis pondrá nuevamente en evidencia. En el capítulo 21, las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Hablando de Jerusalén, sus puertas no se cerrarán con el día porque allí no habrá noche, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Gran mensaje para todos los tiempos y también para el nuestro, donde parece que ya no hay ni bien ni mal, donde la verdad, el bien y la belleza son despreciados, donde se exalta lo deforme, lo confuso, lo oscuro, la mentira, el engaño, por más que se disimule con apariencias agradables o con ropajes de prosperidad o de libertad o de autonomía. En tiempos de Noé vino el diluvio y Dios, nos dice el texto bíblico, cerró la puerta detrás de Noé. Génesis 7, Él cierra la puerta. Signo de juicio, porque todo lo que quedaba por fuera perecería. La supuesta libertad sin fronteras
sin límites, frente a la circunscripción salvífica del arca, era en realidad lo que quedaba por fuera, desolación y muerte. Que el Señor entonces, como artífice de nuestra salvación, restaure o continúe restaurando cada día esa imagen filial impresa en nuestro corazón, y que alimentados con el banquete eucarístico anhelemos y consigamos participar en ese día sin ocaso de lo que se celebra eternamente en el cielo.